de llevarle obras a Dios que lo salven, ¿no? Así como así, por más que yo ore por alguien, si esa persona no hace buenas obras y cambia para con Dios, pues nada va a suceder. Amén. Dice, este grupo de personas, dice, llevan una vida penitente y recatada, ojo ahí, por miedo a ser reprobados al final de sus días. Y no creerían que con una simple oración otro alcanzaría lo que a ellos les ha costado tanto. ¿Sí me entienden? Obviamente que estos dos grupos son como ejemplos extremos, ¿no? Ejemplos de lo que no es correcto, pero que puede ser que alguien se agrupe. Por ejemplo, esto aplica para la gente que ha vivido una religión, o la vida cristiana puede ser como una religiosidad, como una religión de me porto bien desde siempre, hago buenas obras, soy una persona que vive en santidad, no me mezclo con el pecado y todo. Y si la gente quiere ser salva, también se debe de esforzar, también debe de vivir una vida abnegada y de sacrificio, porque no puede ser que con que alguien ore, esa persona ya va a ser salva y que va a ser tan sencillo, o como con una simple oración de fe para algunos, ¿no? De, ay, yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. A veces esa mentalidad de esas personas todavía tiene aquí en el chip que la salvación es por obras, o sea que la salvación es meramente cosa del hombre, y no es así, ¿verdad? La Biblia encontramos que dice que no es el que quiere, ¿verdad?, ni el que corre, sino que el Señor tiene misericordia. Entonces, ni tanto es correcta la mentalidad que digamos, solamente Dios ya determinó que los humanos sean salvos, pues no ocupo como que orar tanto, porque aunque yo no ore, Dios lo va a hacer, porque la palabra de Dios dice que los campos ya están listos, ¿verdad? Pero que los obreros son pocos. Entonces el Señor decía, era importante que hubiera obreros para la mies, o sea, hay una labor que se tiene que hacer, no nada más es la voluntad de Dios, como mencionó mi hermana Gaby, es lo que dice la palabra. La voluntad de Dios es que todos, ¿verdad? Todos procedamos al arrepentimiento. Pero, pues hay otros aspectos que conllevan. Bueno, dice, independientemente, dice, de estas ideas, en este estudio vamos a ver el poder que tiene la oración de aquellos que les interesa la salvación de los demás. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, si no fuera porque nos hablan a lo mejor de un ciclo, del ganar o del evangelismo, cuántos de ustedes en su oración diaria tienen como esa carga que el Espíritu Santo los pone por la salvación de los demás? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado quebrantarse incluso por un pueblo, por una nación, sea Israel, sea Cabo San Lucas, o por su misma cuadra, su misma colonia, así sin que nadie les diga, es el verbo de orar ni de ganar? ¿A cuánto les ha pasado eso? O su familia, ¿verdad? Que sienten ese peso de decir, bueno, eso es lo que todo intercesor debe de tener en su corazón. No debemos de caer en esa mentalidad de esos dos grupos, ¿verdad? Pues por más que ya Dios dijo, igual en la calle, cuando estás trabajando y vas a la calle, sucede un accidente o algo, y ahora no sabes ni quién es, pero la preocupación, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ver el poder que tiene la oración que proyecta la salvación, o sea, aquellas personas que nos interese que los demás sean salvos, dice, quienes toman como ejemplo la intercesión que hace Jesús por la salvación de sus discípulos y la de aquellos que serían alcanzados por sus discípulos. ¿Qué oración, hermanos? Lo que viene en San Juan 17. Vamos a ver la Biblia, ahí en San Juan 17. Es todo un capítulo, lo estaba leyendo, y es todo un capítulo donde Jesús ora por sus discípulos. la leí en Actos porque ¿se acuerdan que esto cuando Véanlo, vamos a verlo porque está muy interesante cómo Jesús oró y cómo ora, y dentro de lo que ora, ay Señor, pues hay unas cosas que revela que son difíciles. Por ejemplo, lo que dice sobre Judas me es difícil a mí entender, pero
Pues vamos a ver, vamos a leerlo poco a poquito. ¿No? Si quieren, yo lo voy a leer, ¿no? Pues voy a parar cuando me considero. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ojo, ¿no? Se le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús habla de que Él tenía potestad para otorgar vida eterna, ¿no? Pero habla de un precedente, o sea que Dios ya le había dado a los que iban a ser salvos, por así decirlo. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Es decir, había como un plan de Dios de personas que fueran salvas, ¿verdad? Jesús se encargó de manifestar su nombre a esas personas, dice, tuyos eran y me los diste, pero también ya los involucra a ellos porque dice, y han guardado tu palabra. O sea que yo alcanzo a entender que hay una responsabilidad de tres partes. De Dios, porque es el deseo y el plan de ser salvos, de la persona que necesitamos llevar el Evangelio para que la sangre de los demás no sea pedida cuentas por nosotros, porque la Biblia habla de eso, que nosotros debemos de comunicarle justicia a las personas, y si no, la sangre va a ser demandada de ellos para nosotros. Y la responsabilidad que tiene el hombre de decidir, de aceptar la salvación o de regalo. Hasta aquí lo que yo voy comprendiendo, lo dice. Ahora dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellas las recibieron. ¿Se fijan? Me las diste, yo se las di, o sea, viene de ti, yo se las doy y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí ya viene un tema interesante que vamos a ver. Habla que hay personas que no son de Él. Así lo entiendo yo. ¿Alguien lo entiende así? Dice, yo ruego por él. La mayoría no tuvo multitudes, pero él nada más recogió a 12. Dice, yo ruego por él. Sí, esto es una oración por los discípulos, pero hay un punto de decir, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El mundo tipifica a toda aquella persona que rechaza a Jesús, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ya entran otras personas que no son de Dios, ¿no? Pero es lo que vamos a ver ahorita. No, dice, porque tuyos, dice, sino por los que me diste, porque tuyos son. Bueno, 11. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti. Ahí ya habla de la tierra, ¿no? Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y me viene otro tema, ¿no? Habla ahí, dice primero, a los que me diste, yo los guardé. Una labor, una responsabilidad de padre, ¿no? Espiritual, de cuidado, de discipulado. Esa persona que ya es salva puede perderse, puede extraviarse por no a nosotros descuidarlos, es una realidad. Pero Jesús habla y dice, yo los guardé, ¿verdad? Dice, y ninguno se perdió. Y hay quienes dicen, bueno, si a Jesús se le fue Judas, ¿no? Como diciendo, eso va a suceder en todo. Pero aquí yo entiendo que estaba escrito que si fuera, ¿no? Es lo que dice la palabra. Ese es un tema denso porque
ahí viene quien cree que entonces hay unos que ya nacieron para ser salvos y a lo mejor unos para ser del diablo, condenados. Y eso es fuerte para mí entenderlo a raíz de lo que dice la Escritura, porque yo creo que todos Dios anhela que sean salvos, pero voluntariamente hay quien lo rechaza, ¿no? Okay. Hasta ahí vamos a seguir hasta el 19. Dice, 13. Pero ahora voy a ti y esto hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos, ya habla de la tierra, ¿verdad? No del mundo pecaminoso es. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Más adelante vamos a leer ya cuando Jesús está orando por los que vienen. Bueno, nada más. Ok, ¿qué piensan, hermanos, ustedes de esta palabra? ¿Eh? Que nos incluyó, ¿verdad? A todos. A todos los que van a creer, ¿verdad? A los que tienen la voluntad de creer. ¿Dios quiere que se pierda la gente? No, ¿verdad? Pero hay algo escrito para los que van a rechazarle. Eso es determinante. Vamos a ver qué dice Romanos 9. Ahí sí, ayúdenme. Hermana María, ayúdenme con Romanos 9:16 y mi hermana Lupita con Romanos 10, 14 al 15. El tuyo es del 16 al 23. Romanos 10. 10. Ah, y usted 10, del 14 al 16. Romanos 10. Del 9, capítulo 9, del 16 al 23. ¿Vamos a escuchar bien? Atentamente a ese texto. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y el vaso de barro al todo común. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en los dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios viviente. Hasta 26. Amén, hasta ahí. ¿Qué entendemos, hermanos? Aquí. Esto está fuerte. ¿Qué entendemos en este texto? Primero habla que no es del que quiere ni del que corre, ¿verdad? Sino del que dice misericordia. Después menciona que, por ejemplo, Faraón lo levantó para, pues, prácticamente glorificarse, mostrar su poder. Después habla que hay unos vasos que se ha hecho de honra y de deshonra. Y ahí es donde está lo duro, porque pareciera que es como si hubiera personas que nacieron para perderse. ¿Qué piensan ustedes? Amén. ¿No? Bueno, en el sentido de eso, ¿cómo se puede rescatar lo que Dios quiere decir? Yo entiendo que, como dice la palabra, cuando todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecados y todos somos dignos de muerte. Ahora, si Él quiere, puede volver a ser una humanidad y destruirnos completamente. Pero dentro de todo eso encontré un hombre que fue el hombre de la fe, el varón de la fe.
y a él le hizo promesa. Entonces, de todas las naciones, Dios escogió una nación para él, que fue la descendencia. Y esa raíz, esa es la promesa con él, su compromiso es con él, porque Dios habló y pasó. Entonces, todas las demás naciones estamos excluidos. Ninguno, si Dios quiere, nos puede salvar, y si Dios no quiere, no nos puede salvar. Ahora, pero ha dado la oportunidad de que a través del mensaje, los medios de Jesucristo, la gente se salve. Entonces, todos estamos perdidos. Como dice ahí, no es lo que quiere, sino lo que Dios tiene misericordia. Y dice incluso que si quiere, él puede levantar un pueblo nuevo, ¿no? En su misericordia, él va a levantar a personas que crean en él, para añadirlos a ese pueblo, esa ramificación. Entonces, y le llamó pueblo, ¿verdad? Cuando no era su pueblo, porque él quiso. Ahí que nos habla. Ahora, ¿qué tal si Dios no quisiera salvar a otras personas? Por eso faltaría su palabra, y su palabra dice que todos estamos haciendo, o está comprometido a salvarnos a todos, sin que haya una decisión propia de cada uno. Ya involucra ahí un tema que es un tema donde nuestro entendimiento llega, y es que toma en la soberanía de Dios. Como estamos mareados, tenemos pecado, y ese pecado no nos deja ir a la presencia de Dios para que no seamos reprendidos. Pero si algo nos pide a nosotros, dice, dame, hijo mío, tu corazón, y mira tus ojos por mis manos. Porque el corazón se imagina su propia cosas. Entonces, así está todo la vida. Entonces yo encuentro la soberanía de Dios que resalta ahí. O sea, como dice, contenderá el vaso con su hacedor, o sea, con el alfarero, le dirá, ¿por qué me hiciste así? O sea, no. Hay una soberanía que es de Dios. Y lo que él ya habló, como dice mi hermana Gaby, excelente aportación, ya lo prometió y lo pactó. Así le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la luna de la mano, y que iba a salvar a ese pueblo, y con ellos, de hecho, por así decirlo, si hablamos de términos prácticos, nosotros estamos siendo mucho más favorecidos ahorita que Israel. O sea, en este momento hemos visto su gloria, hemos sentido su poder, hemos experimentado cosas gloriosas que todavía Israel no ha vivido, pero lo vivirá, y le va a tocar su forma y su manera. Pero hay un punto en donde creo que dentro de esa soberanía está la palabra y lo escrito, donde habla que el hombre es ese vallado, ese intermediario en algún punto de clamar a favor de un alma delante de Dios. Por eso él dice, busqué hombre que hiciese vallado, ¿verdad? Entre yo y los hombres, ¿verdad? Y no lo hallé. O sea que, aunque él es soberano, como él es el soberano, pero si nosotros clamamos a favor de un alma de una persona, podemos alcanzar la misericordia de Dios para que la salve, para que lo salve. Eso es lo que yo creo a la luz de la palabra. Porque, por ejemplo, hay alguien que sea tan duro, tan durísimo, ¿verdad? No, él dice la palabra que él es capaz de endurecer el corazón de las personas para glorificarse como al faraón. Pero en el caso de nosotros, algunos se llevan un término bien práctico, un hijo que tengamos que tiene el corazón de piedra, tan de piedra que ya vaya para el infierno. Pero el corazón de una madre que es una hija de Dios, y que la palabra de Dios dice que la oración del justo puede. Yo creo que ahí vienen esos tipos de aristas, como de yo soy soberano y esa persona está con un corazón de piedra, pero la palabra de Dios también respalda que si tú oras o te pones 2, 3 de acuerdo en el Señor, lo hace. Entonces, como que no puede faltar a su palabra, yo lo veo así, ¿no? El Señor obra de alguna manera. Ya lo que sigue ya eso es otra cosa. Amén. Ahora, con el texto de mi hermana Lupita, vamos a traer en cuenta nuestro. Hermana Lupita. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces la pregunta aquí es, como dice en el recuerdo, si Dios elige para salvación, o sea, ya vimos el texto, ¿no? Primero que le llamó a María, Dios elige para salvación y para condenación.
ya no tenemos que hacer nada por la gente. Sí, ¿verdad? Eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? 10. Que ¿cómo van a oír? Si no hay quien les predique, ¿verdad? ¿Cómo van a creer si no hay quien les enseñe, ¿verdad? Entonces, es la labor de decir, aunque Dios tenga una voluntad y una soberanía, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Para eso nos ha llamado el Señor. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa oración? La oración que proyecta la salvación de otros. Ahí en San Juan 17:24 Jesús dijo, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Entonces, la salvación del hombre nos queda claro que no es por obras humanas, ¿verdad? Es por razones divinas, ¿no? Y Dios, dice, no ha venido a salvarnos porque seamos el centro de la creación. ¡Wow! Somos lo máximo, somos lo más perfecto, lo más hermoso, ¿no? Dice, ni porque al salvarnos simplemente quisiera que nosotros estuviéramos bien, dice en la eternidad. La salvación tiene una razón más poderosa y es que Jesús, en la siguiente hoja, reciba la gloria al final de todo. Es una cuestión de autoridad. Es una cuestión de su soberanía. Suena un poco egocéntrico, pero no lo es. Es una manera, como dijo mi hermana Gaby, si él quisiera, haría otra humanidad. O sea, esa es la realidad. Si él quisiera, haría el Marte más habitantes, ¿no? Adecuaría Marte para que vivieran allá. Pero entonces, en el versículo 2 vimos, cuando recién leímos San Juan 17, que Jesús dijo, me has dado potestad, ¿verdad? Para llevar la vida eterna. Y luego dice, eso implica que la salvación es el cumplimiento final en que los seres humanos viven bajo la autoridad de Jesús. Autoridad bajo la cual recuperan su eternidad como la razón misma de haber sido creados. La oración se hace necesaria porque le pedimos al dueño de todo, ojo aquí, miren, la oración se hace necesaria porque le pedimos al dueño de todo que no tome en cuenta a quienes se resisten a su amor y señorío, que perdone la ignorancia de quienes viven ajenos y en sus propios proyectos donde buscan salvarse a sí mismos. Entonces, ¿cómo orar por alguien que no es salvo? Orando con fuerza, hablándole directamente al dueño de su alma, al creador de su alma, amén. A él, Señor, contigo quiero hablar. No tomes en cuenta el pecado de esta persona. No le mires, Señor, su falta, no le mires su necedad, no le mires que él se quiere salvar a sí mismo, no le mires su camino errado, perdónalo a él, al dueño de la creación. Incluso, sí, yo creo que es bueno orar y atar y reprender, yo lo creo, pero yo creo más en la oración de clamor, de derramar tu alma, de llorarle al Señor y hablarle con la palabra. Tú dijiste, tu palabra dice, tu palabra lo dice. Yo en algún punto he hablado con Dios de esa manera tan atrevida. Cuando me iba a casar, yo le dije, ya se los he contado, pero en resumen les digo, yo le dije al Señor, yo no me puedo ir de mi casa sin que mi mamá sea salva. Y tú dijiste en tu palabra, y no sé, Señor, tú ten misericordia, y yo ayúdame. Y algo que en 10 años no sucedió, en menos de 4 meses, mi mamá entró, Dios envió a María, Dios le habló, ve a la casa de vecina, fue, mi mamá dijo, no te prometo nada, pero pues si quieres darme el estudio, sí, casi si quieres perder tu tiempo conmigo porque está adelante, ni siquiera le tuvo que rogar tanto para que entrara al encuentro, y inmediatamente aceptó. Mi mamá fumaba, no podía dejar de fumar, todo, entra al encuentro, ni le tuvieron que rogar tampoco para bautizarse, estaba bien, por Dios, estaba bien hecho que era así, y yo es algo que testifico, porque recuerdo cómo clamé con todo mi alma. O sea, ya había clamado, imagínense 10 años casi llorando, chillando, pero ese día, un jueves que había oración aquí, ¿no se acuerdan que una temporada el hermano Cruz decía, el culto lo vamos a acabar 8:30, vamos a orar media hora? ¿Sí se acuerdan? Señor, por favor, si no va a Y ese día lo tengo muy presente,
que oré como nunca había orado en mi vida. O sea, era un clamor, pero aparte era una fe. No, me daba pendiente saber que mi madre. Pero mira, el Señor respondió. Entonces, dice aquí, esa oración que debemos de hacer, pues debe ser pedirle al dueño de todo. Amén. Amén. La oración, dice, es de clamor por misericordia, porque la salvación le pertenece a nuestro Dios. ¿De qué va a ser la oración? De clamor por misericordia. Bueno, dice, es algo que está en su arbitrio. Sí, o sea, es algo que está bajo su control, ¿no? Pero que podemos clamar como derecho en tanto todos estemos bajo la autoridad del Hijo. Amén. Podemos decirle al Señor con mucha confianza: Señor, yo he guardado tu palabra dice que si yo creo en ti, mi casa se puede ser salva, Señor. O como dijo Josué, ¿verdad? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Yo me aferro a tu promesa, a tu palabra. Dice, podemos clamar como derecho en tanto que todos estamos bajo la autoridad del Hijo. El ser humano no se salvará porque lo merezca, habiendo vivido en el rechazo de su proyecto, pero sí se salvará regresando arrepentido a ponerse bajo la autoridad de Jesucristo. Y ya dijimos cómo darla otra vez, ¿verdad? Vamos a orar por arrepentimiento, pero también por conversión, ¿verdad? No nada más por arrepentimiento. Ok, dice, ponte en el lugar del padre del hijo perdido, o sea, el hijo pródigo, según la parábola de Lucas 15, del 11 al 31. ¿Por qué el padre, perdón, ¿por qué no corrió detrás de él? A ver, ¿qué opinan? ¿Por qué ese padre no corrió? Yo creo que porque Dios la voluntad es nuestra. Él estaba en casa y él decidió, el padre permitió que fuera a donde quería ir para que le diera el valor necesario a la casa paterna de su padre. A las cosas que su padre porque le decía. Dios sabe que cuando un hombre tiene voluntad, porque él se la regaló, pues no puede hacer algo. Si quiere, lo puede tronar y quebrantar y hacer polvo en un segundo, pero el padre espera el arrepentimiento personal. Amén. Dice, ¿cuál sería su ruego después de que su hijo se marchó? ¿Cuáles serían sus peticiones y angustias mostradas en la oración? ¿Cómo creen que habrá orado este padre por su hijo? Con llanto, ¿verdad? Señor, guárdalo, cúbrelo ahí en su necedad, ¿verdad? Ahí donde se llevó todo ese dinero. Rescátalo, perdónalo, muéstrale, háblale de alguna manera. Hazlo volver, ¿verdad? Dice, en el siguiente espacio escribe una oración poniéndote en el lugar del padre del hijo perdido. Eso vamos a ese y la actividad 2 de tarea, ¿no? Dice la Biblia que el padre lo vio de lejos cuando su hijo regresaba. ¿Qué implicación tiene esto para la oración? A ver. El padre lo ve de lejos cuando su hijo regresaba. ¿Qué implicación tiene esto para la oración? Sí, yo creo que no hay nada más glorioso que hemos vivido de ver una oración contestada. Yo creo que en ese momento te sientes como que casi el favorito. No, te sientes muy homenajeado, muy consentido, muy amado por Dios, cuando Dios obra, como que Dios dice, Señor, me miraste, o sea, me has mirado, no nada más estaba yo hablando al aire, ¿verdad? Estabas tú, Señor, y mira, a veces algo que se te olvidó, ¿verdad? Clamar por mí, porque el Señor es bueno y nos hace sentir su amor cuando nos conoce. Paso 2 dice, el poder de salvación en la unidad perfecta del intercesor con el Espíritu. En el versículo 22 de ese capítulo 17 dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo creo que no hay nada más perfecto para Dios que la unidad. Y la Biblia señala mucho de cómo Él bendice a un pueblo unido, a un hombre o una mujer que está en una intimidad con Dios. Dice, hay personas que creen tener intimidad diaria con Dios a través de la oración, pero no hacen nada por nadie. Ay, Señor. Hay a quienes les alcanza la unción que reciben para vivir las administraciones de los eventos y sentir que desataron
para salvación. Ya no, ya sentimos que, hombre, estamos aquí echando demonios fuera y la gloria de Dios se movió y todo muy hermoso y todo, ¿no? Dice, o llevaron algún milagro que demuestre que Dios estuvo con ellos, ¿no? Y eso nos puede impactar o asombrarnos. Pero si tú quieres ser una persona que de verdad esté en unidad con el Espíritu, si tú de verdad eres un hombre o una mujer que tiene la unción de Dios, esa por la que tantos se pelean y tantos corren al altar y tantos se jactan de tenerla y yo la tengo y soy poderoso,